vamos a hacer el cálculo de un crédito fiscal sobre un ejemplo de un IVA de marzo de 2024, es decir, causado del 1 al 31 de marzo. Debemos de recordar que dependiendo de la contribución del impuesto que nosotros tengamos, va a defender su fecha de pago. El IVA es un impuesto mensual, por lo que si se causa en marzo, este se tiene para pagar hasta el 17 del mes siguiente, es decir, hasta abril de 2024. Y el cálculo lo vamos a realizar hasta el 11 de noviembre de 2025, es decir, pasaron de fecha de pago hasta que se debió de haber pagado, es decir, hasta el momento en el que se determina, 17 de abril hasta 2024, hasta el 11 de noviembre de 2025. Lo primero que debemos de conocer es el impuesto histórico, es decir, el impuesto omitido. En este caso son 35,000 pesos. Ahora, debemos de realizar la actualización de dicha contribución omitida, es decir, traer a valor actual el impuesto histórico. ¿Cómo lo vamos a realizar? Si se dan cuenta, pues aquí está la actualización tal cual, pero necesitamos utilizar la fórmula del Índice Nacional de Precios al Consumidor, la cual es la siguiente: es el INPC del mes anterior al periodo más reciente, es decir, el INPC más reciente que encuentres en el Diario Oficial de la Federación, sobre el INPC del mes anterior al periodo más antiguo, es decir, cuando se debió, en este caso, de haber pagado la contribución. Recordemos que para determinarlo es al mes anterior en el que se está realizando el cálculo. Entonces, si estamos en 11 de noviembre, lo tenemos que remitirnos a un mes anterior, el cual sería octubre, el de octubre de 2025. Y por otro lado, INPC del mes anterior al periodo más antiguo, tenemos que el impuesto es de marzo de 2024, se paga hasta abril, 17 de abril de 2024. Entonces tenemos que utilizar el de marzo de 2024, que estos son los valores: 141.708 sobre 134.065. Si nosotros hacemos la división, nos sale este resultado, que es 1.057. Recordemos que se debe de restar una unidad para poder determinar el factor de actualización. Entonces lo que tenemos es que este resultado le restamos 1 y nos quedan 0.057. Este es nuestro factor de actualización, el cual vamos a tener que multiplicar por el impuesto histórico. Entonces, si se dan cuenta, la fórmula consiste en multiplicar esta celda de impuesto histórico por el factor de actualización, que es 0.057, que nos arroja como resultado una actualización de 1,995 pesos. Y para obtener el monto histórico, lo que vamos a hacer va a ser sumar el impuesto histórico más la actualización. Y nos da un total de esta cantidad, que son 36,995 pesos. Ahora, ese es la actualización, y debemos de tener muy en cuenta que un crédito fiscal, según el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, sí viene compuesto de varias cosas, entre la contribución omitida y multas, recargos y actualizaciones. La actualización es esta que ya sacamos. Ahora vamos a calcular los recargos. El cambio de los colores es para identificar a qué pertenece cada rubro. Por ejemplo, de recargos tenemos estos, porque estos son los datos que vamos a estar utilizando. Ahora, los recargos. De acuerdo al 21 del Código Fiscal de la Federación, que lo vamos a leer, establece lo siguiente: cuando no se cubran las contribuciones o los aprovechamientos en la fecha o dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales, su monto se actualizará desde el mes en que debió de hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe. Además, deberán de pagarse recargos por concepto de indemnización al fisco federal por la falta del pago oportuno.
Dichos recargos se calcularán aplicando al monto de las contribuciones o de los aprovechamientos actualizados por el periodo a que se refiere este párrafo, la tasa que resulte de sumar las aplicables en cada año para cada uno de los meses transcurridos en el periodo de actualización de la contribución o aprovechamiento de que se trate. La tasa de recargos para cada uno de los meses de mora será la que resulte de incrementar en 50% a la que mediante ley fije anualmente el Congreso de la Unión. Esto es lo que nos interesa, la tasa de recargos. ¿Y a qué se refiere el Código Fiscal cuando habla acerca de la que fija el Congreso de la Unión? Bueno, pues tenemos que hacer referencia a la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal pues más vigente, en concreto el artículo 8º. Entonces, este artículo 8º establece lo siguiente: en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales se causarán recargos y la fracción primera establece al 0.98% mensual sobre los saldos insolutos. Este es el dato que nos importa a nosotros. Para este ejercicio fiscal, el Congreso de la Unión establece en la Ley de Ingresos que la tasa de recargos mensual es del 0.98. Entonces, ese dato es importante. Nos vamos a nuestra tablita y aquí tenemos que la tasa de recargos, de acuerdo al artículo 8 de la Ley de Ingresos de la Federación, es 0.98. Y ahora, si recordamos lo que establece el Código Fiscal en su artículo 21, dice que la tasa será la que resulte de incrementar en 50% la que establezca el Congreso de la Unión. Es decir, lo que vamos a hacer va a ser multiplicar el 0.98 por 1.5. ¿Por qué? Porque tenemos una unidad más el 50%, es decir, 1.5. Entonces nos sale que la tasa de recargos mensual va a ser de 1.47. Si le damos clic, la fórmula va a ser pues bastante clara. Va a ser lo de multiplicar el 0.98, es decir, esta celda F10 por 1.5, lo cual nos va a dar como resultado 1.47. Esto es pues la tasa y se expresa en porcentajes. Pero si nosotros lo pasamos a decimales, que es una manera más sencilla para poder calcularlo, nos va a dar este resultado que es 0.047. ¿Cómo lo convertimos a decimales? Únicamente tenemos que dividirlo entre 100, el resultado que tenemos entre 100. Ahora, recordemos que esta es la tasa mensual, pero no únicamente omitimos el pago de las contribuciones un solo mes, sino que fueron desde el 17 de abril de 2024 hasta el 11 de noviembre de 2025. Entonces, tenemos que hacer lo siguiente: poner nuestra fecha de pago, que fue 17 de abril de 2024, y contar cada mes hasta que lleguemos a la fecha más cercana en el que se está calculando el crédito fiscal. Entonces tenemos 17 de abril de 2024, 17 de junio de 2024, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, y vamos a colocar todos los meses hasta que lleguemos al 17 de noviembre de 2025. ¿Por qué? Porque es la fecha más cercana a cuando se está calculando el crédito fiscal. ¿Por qué no lo hacemos hasta el 17 de octubre de 2025, es decir, un mes anterior? Porque funciona como con los estacionamientos, que te cobran la hora o fracción. Para el SAT va a funcionar de la misma manera. Es decir, no importa que tú no haya pasado todo el mes hasta el que se va a calcular el crédito fiscal, ya te lo van a contar como hora o fracción. Entonces, ya que tenemos todos los meses que nosotros no pagamos la contribución, iniciando desde el mes posterior en el que se debió de haber pagado, tenemos que sumar todas las tasas de recargos mensuales y únicamente con una fórmula podemos calcular cuál es la tasa de todos los recargos. Entonces, si le damos clic acá, nos vamos a dar cuenta que la fórmula es igual a suma, abrimos paréntesis y colocamos cada uno de las tasas de recargos mensuales que
que va del F15 al X15. Y nos va a salir como resultado 0.2793, es decir, este resultado. Este resultado, reitero, es la suma de todo esto. Y cada uno de estos meses representa una tasa de recargos mensual. Y necesitamos el resultado total y ese resultado es ese. Ahora, ya que tenemos la tasa de recargos mensual, lo que vamos a hacer va a ser multiplicar el monto histórico que tenemos acá arriba por la suma de la tasa de recargos mensuales. Y nos va a salir que de recargos, es decir, la indemnización que nosotros le vamos a tener que pagar al fisco federal por no haber cumplido con nuestras contribuciones, van a ser 10,332 pesos con 70 centavos. Y así es como se calculan los recargos. Ahora, seguimos con el siguiente concepto, que es el de multa de fondo. La multa de fondo la establece el artículo 76 del Código Fiscal de la Federación. Nos remitimos al artículo 76, que establece lo siguiente. Cuando la comisión de una o varias infracciones origine la omisión total o parcial en el pago de las contribuciones, es decir, el supuesto en el que nosotros estamos, incluyendo las retenidas o recaudadas, excepto tratándose de contribuciones al comercio exterior, y sea descubierta por las autoridades fiscales mediante el ejercicio de sus facultades, se aplicará una multa del 55 al 75% de las contribuciones omitidas. Este es el dato que nos importa a nosotros, el 55%. Por lo regular, la autoridad aplica, como en el derecho penal, la sanción mínima, porque de esta manera no tienen que acreditar ningún otro elemento para determinar por qué la contribución o por qué la sanción, la multa, va a ser mayor. Cuando los criterios y la ley establecen que cuando se establezca la multa mínima, únicamente con acreditar el supuesto principal, que es el no pago de las contribuciones, no se tiene que acreditar ningún otro elemento. Entonces, la multa de fondo, tan sencillo como multiplicar el impuesto histórico, es decir, la contribución omitida, por el 55% de lo que eso representa. Y únicamente tenemos que multiplicar 35,000 por 0.55, que representa el 55%. Y de esta multa de fondo aumenta pues bastante lo que sería el crédito fiscal, ya que, si se dan cuenta, de únicamente este concepto serían 19,250 pesos. Ahora, también necesitamos hacer la actualización de la multa, porque si bien esta multa de fondo deviene del impuesto histórico que debió de haberse pagado del IVA de marzo de 2024, el precio, es decir, la cantidad, el monto ya no va a ser el mismo, por lo que necesitamos actualizarlo. ¿Con qué lo vamos a actualizar? Con nuestro mismo factor de actualización. Este factor de actualización pues sigue siendo el mismo y únicamente tenemos que multiplicar la multa de fondo, es decir, esta celda, por factor de actualización, lo que nos da como resultado 1,097 pesos con 25 centavos. Ese es el siguiente concepto. Estos dos van juntos, por eso están del mismo color. Y ahora tenemos a la multa de forma. La multa de forma, para identificarla, nosotros tenemos que remitirnos al 81 del Código Fiscal de la Federación y 82 del Código Fiscal también, en las fracciones primeras. Nos vamos al 81 y en este catálogo, en este articulado, nosotros encontramos las infracciones y se establece lo siguiente. Son infracciones relacionadas con la obligación de pago de las contribuciones, de presentación de declaraciones, solicitudes, documentación, avisos, información o expedición de constancias y del ingreso de información a través de la página del servicio del SAT, las siguientes. Y se tiene acá esta fracción: no presentar las declaraciones, las solicitudes, los avisos o las constancias que exijan las disposiciones fiscales, tal.
Este artículo es el importante, junto con el 82 en su fracción primera, que establece lo siguiente: a quien cometa las infracciones relacionadas con la obligación de presentar declaraciones, solicitudes, documentación, avisos o información con la expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet o de constancias y con el ingreso de información a través de la página de Internet del SAT a que se refiere el artículo 81 de este código, se impondrán las siguientes multas. 81, el artículo anterior que leímos. Fracción primera, para la señalada en la fracción primera, de 1,810 a 22,400 pesos. Seguimos el mismo principio que establece que se va a imponer la multa mínima para no tener que acreditar otro elemento más que el no pago de la contribución. Entonces nos remitimos de nuevo acá y la multa de forma va a ser tal cual esta que tenemos acá, 1,810 pesos. 1,810 pesos. Ahora, ya que tenemos estos datos, vamos a sacar un subtotal. ¿Por qué un subtotal? Porque el total debe de contemplar los gastos de ejecución, pero para contemplar los gastos de ejecución, que son por regla general el 2%, necesitamos determinar el impuesto, la multa, recargos y actualizaciones. Entonces, el subtotal va a contemplar el impuesto histórico, es decir, la actualización, la multa de fondo, la actualización de la multa de forma y los recargos, es decir, estas celdas que están iluminadas. ¿Por qué no se suma el monto histórico? Porque el monto histórico representa lo que es el impuesto histórico y la actualización. Entonces sería como sumarlo doble. Entonces sería 35,000 más 1,995 más 10,332.70 más 19,250 más 1,097.25 más 1,810. Lo que nos va a dar un subtotal de prácticamente 70,000 pesos, pero son 69,484.95. Ahora, gastos de ejecución. Los gastos de ejecución se relacionan directamente con el procedimiento administrativo de ejecución, es decir, cuando pues, ya se te va prácticamente se te requiere de pago, se te hace señalar bienes y si no señalas bienes, pues ya se te embargan. El procedimiento administrativo de ejecución es tal cual: te voy a cobrar tu crédito fiscal. Y para determinar el monto de los gastos de ejecución, nos tenemos que remitir al 150 del Código Fiscal de la Federación, que establece lo siguiente. Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivo el crédito fiscal, las personas físicas y las morales estarán obligadas a pagar el 2% del crédito fiscal por concepto de gastos de ejecución por cada una de las diligencias que a continuación se indican, y puede ser requerimiento, embargo, remate. En este caso, tenemos que leer también estas dos excepciones respecto del 2% del crédito fiscal, que establecen: cuando en los casos de las fracciones anteriores el 2% del crédito sea inferior a 560 pesos, se cobrará esa cantidad en vez del 2% del crédito. Es decir, si tú calculas tu crédito fiscal y te sale que de gastos de ejecución te van a cobrar 10 pesos, la autoridad te va a decir: la ley dice que no te puedo cobrar menos de 560 pesos, porque es prácticamente nada que te cobre 10 pesos, 20 pesos. Entonces te va a cobrar 560 pesos. Se rompe la regla general del 2% y se utiliza esta excepción de 560. Y por otra parte, en ningún caso los gastos de ejecución por cada una de las diligencias a que se refiere este artículo, excluyendo las erogaciones extraordinarias y las contribuciones que se paguen por la Federación para liberar de cualquier gravamen bienes que sean objeto de remate, podrán exceder de 86,460 pesos. Es decir, este es el tope que tiene la autoridad para poder cobrarte los gastos de ejecución. Si tú tienes un crédito fiscal de 1 billón de pesos, aunque el 2% de ese billón de pesos rebase por mucho los 86,460 pesos, no te puede cobrar más de esto. Únicamente la autoridad va a poder cobrarte 86,460.
Volvemos a nuestra tabla de Excel y a nuestro subtotal. Este subtotal vamos a determinar el 2% y tan sencillo como multiplicar 69.484.95 por 0.02. Si se dan cuenta, es esta fórmula. Igual a esta celda, que es el subtotal, por 0.02. Y nos sale que los gastos de ejecución consisten en un monto de 1.389.70 pesos. Ahora sí, ya teniendo estas cantidades, podemos sumar el subtotal más los gastos de ejecución y el total de tu crédito fiscal va a ser de 70.874 pesos con 65 centavos. Ya que tenemos determinado nuestro total de crédito fiscal, que en este caso son 70.874 pesos con 65 centavos, vamos a realizar un pago en parcialidades. La ley establece que puede ser hasta 36 meses y para calcularlo tenemos que remitirnos al artículo 8 de igual forma de la Ley de Ingresos de la Federación. ¿Qué es este pago en parcialidades? Tal cual es realizar pues amortizaciones para no pagar de forma abrupta pues el total del crédito fiscal. Y la primera condición que tenemos que considerar es que se debe realizar un primer pago consistente en el 20% del total del crédito fiscal, por lo que para determinar esa cantidad nosotros tenemos que pues multiplicar este monto que es el total del crédito fiscal por 0.2, por lo que el 20% de esta cantidad sería 14.174.93. Ahora, el resto del crédito fiscal, es decir, el 80%, nosotros podemos diferirlo, es decir, como si estuviéramos pagando un automóvil, una casa, un celular, lo podemos pagar ahora sí que a meses, pero no a meses sin intereses, sino a meses con intereses, que son esta tasa. ¿De dónde sacamos la tasa de 0.26%? Bueno, como les mencioné, necesitamos conocer el artículo 8 de la Ley de Ingresos de la Federación. La fracción segunda, la cual establece cuando de conformidad con el Código Fiscal de la Federación se autorice el pago a plazos, se aplicará la tasa de recargos que a continuación se establece sobre los saldos y durante el periodo de que se trate. Y tenemos tres supuestos. De los pagos a plazos en parcialidades de hasta 12 meses, la tasa de recargos será del 1.26% mensual. De los pagos a plazo en parcialidades de 2 meses hasta 24 meses, la tasa será del 1.53% mensual. De los pagos a plazo para parcialidades superiores a 24 meses, la tasa será del 1.82%. En este caso, nosotros vamos a tomar 12 meses, vamos a pagar a 12 meses nuestro crédito fiscal. Entonces la tasa mensual va a ser del 1.26. De ahí obtenemos este 1.26. Si nosotros lo colocamos en decimales, pues sería el 0.0126. Eso es en decimales. Y lo vamos a multiplicar por 12. ¿Por qué por 12? Porque 12 son los meses en los que vamos a estar pagando nuestro crédito fiscal. Entonces, nuestra tasa de total de recargos por los 12 meses va a ser el resultado de multiplicar 0.0126 por 12. Por lo que nos va a salir nuestra tasa total de recargos, que es de 0.1512. Ahora, ¿cómo obtenemos los recargos? Los recargos se obtienen multiplicando nuestra tasa total de recargos por el monto que vamos a estar pagando a meses, que en este caso es el 80% del total del crédito fiscal, que son representante de 56.699.72 pesos, por nuestra tasa total de recargos por los 12 meses, que es un total de 8.573 pesos. Entonces,
Nuestro total a pagar en los 12 meses no únicamente va a ser el 80%, sino que es el 80% más el importe por la tasa total de recargos de los 12 meses. Es decir, este resultado que se obtiene de sumar los 56,000 pesos más los 8,000. Este va a ser el monto que nosotros vamos a tener que diferir en 12 meses. Y la forma en que la autoridad determina o te hace saber a ti de tus pagos es a través de una tabla. Esta tabla llamada tabla de pago en parcialidades. Primer pago. Recordemos que la condición es que tú hagas un primer pago como si fuera un enganche representante del 20%. En este caso, 14,174,93. Y vamos a colocar los pagos que debes de realizar. Tu primer pago, tu segundo pago, tu tercer pago, tu cuarto pago, tu quinto pago, hasta que lleguemos a 12. Entonces, para obtener este resultado, únicamente tenemos que dividir este monto, que son el monto total a pagar, que es el mismo que 65,272, entre los 12 meses. Entonces, aquí tengo 12, que son los 12 meses, y aquí el monto total a pagar. Entonces, la fórmula sería igual esta celda sobre esta celda. Y nos sale 5,439 pesos. Ahora, este resultado se tiene que ver representado en todos los siguientes meses. En el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, en el quinto, hasta el 12º. Y dependiendo de tu dispositivo, ya sea de Microsoft o ya sea Mac, ya sea lo que tú tengas, van a cambiarle los comandos para poder fijar las celdas. Para el caso de Windows, es con la tecla F5 y si no habilitando el FN5 y se fija la celda y tú únicamente la desplazas para que se mantenga. En este caso yo ya tengo los resultados acá, ya los tengo puestos, entonces pues ya, aquí están todos los pagos que se deben de realizar en cada uno de los meses. Y de esta manera ustedes podrían ya obtener tu tabla de pago de parcialidades de tu crédito fiscal que determinamos sobre un impuesto omitido, en este caso concreto, el IVA de marzo de 2024. Si nos damos cuenta de pagar 35,000 pesos, al final vamos a tener que pagar la suma de tu primer pago más los pagos siguientes, ya que tienen una tasa de recargos establecida por la Ley de Ingresos de la Federación. Entonces, lo que tendríamos que sumar para ver cuánto en total tendría que pagar el contribuyente sería esto. Colocamos nuestra fórmula de suma, seleccionamos todas estas celdas y de pagar 35,000 pesos, al final el contribuyente tendría que pagar prácticamente 80,000, 79,447,61.